Hola hermanos, que tengan un recontra hiper mega saludazo con doble Z. Saludazo de Cusatón Aritmon. Bienvenidos a un nuevo video. Oremos hoy a nuestro Padre eterno, Padre amado, que tu palabra siempre esté viva en nuestra mente y en nuestros corazones. Que cada palabra de aliento y de esperanza que tú nos das permanezca siempre fresca en nuestra memoria. Que nunca olvidemos cómo nos has sacado del Egipto espiritual con esa mano fuerte. Asimismo sabemos que nos vas a sacar del Egipto físico de la misma manera. En nombre de Jesús, amén. Es muy cierto, hermanos, ¿verdad? Cuando miramos atrás, podemos ver desde dónde nos ha sacado el Padre, porque estábamos sumidos en el pozo de las confusiones babilónicas, de las 1001 mentiras de estos líderes religiosos que nos tenían esclavizados con una palabra tergiversada, nos mantenían engañados con herejías destructoras y así pensábamos que íbamos camino al cielo, pero en realidad íbamos camino a la muerte eterna. Pero el Padre nos arrebató de ese pozo profundo que la palabra llama en hebreo Seol o en griego es Hades, que no significa infierno o lugar de tortura eterna, sino que significa tumba. Pero ahora Dios estiró su mano fuerte y nos reveló estas mentiras y engaños de los líderes religiosos. Dios nos ha mostrado que no solo el demonio puede disfrazarse como ángel de luz, sino también sus ángeles caídos pueden disfrazarse de pastores y curas. Recontra plop. Miremos esto, hermanos, que es de locos. El Papa León XIV, pobrecito el hombre, porque hace parte de una secta de la Iglesia Católica llamada los monjes mendicantes, específicamente los agustinos mendicantes. ¿Y eso qué quiere decir? Que son como una especie de mendigos, aunque realmente no son pobres. De ahí precisamente el nombre de mendicantes, porque son como un mendigo, un limosnero. Son monjes que viven de la limosna de las personas, aunque realmente no la necesitan, porque sabemos que el Vaticano es inmensamente rico, es el tercer mayor poseedor de tierra del mundo, y no olvidemos que justo en el 2020 el presidente Donald Trump le giró un chequecito al cardenal Dolan de Nueva York por 1.4 billones de dólares. Como si eso fuera poco, los ciudadanos de toda Europa, en vez de pagar impuestos al Estado, pueden deducir de esos impuestos una parte para dársela a la Iglesia Católica. Eso sin contar que la Iglesia posee un banco vaticano donde guarda sus millones de dólares y sus millones de lingotes de oro. Pero ¿qué tenemos aquí, verdad? Un monje católico mendigo. Qué cosa más curiosa y bizarra. Es decir, si el mundo no está bajo un cierto embrujo, no sé cómo más pueda entenderse el hecho de que esta situación ocurra. ¿Cómo pudiera ser posible que existan monjes que hagan parte de una organización totalmente multimega millonaria y al mismo tiempo estos monjes se presenten como personas empobrecidas que necesitan la limosna de las personas? Es de locos. Y yo pienso que este engaño ocurre más que todo precisamente porque las personas no leen la Biblia. Leamos en Colosenses capítulo 2 versículo 18: que nadie os gobierne a su voluntad con pretexto de humildad y religión de ángeles, metiéndose en lo que no ha visto, andando hinchado en el vano sentido de su carne. ¡Wow, hermanos! Desde hace tanto tiempo advirtió de esto el apóstol Pablo, que parece mentira que tengamos esa advertencia tan clara, pero nadie puso atención. Recordemos que cuando el cristianismo empezó a extenderse por el Imperio Romano, empezó también
a mezclarse con religiones orientales. Entre esas estaban el budismo y el hinduismo. Recordemos que el Imperio griego fue el primero en abrir rutas de comercio de Europa a la India, y fue así como empezaron a importar no solo productos, sino también filosofías hinduistas o la religión hindú, sobre todo conceptos claves como el karma, la transmigración del alma, lo que conocemos en el cristianismo como que una persona muere, pero su alma sigue viva, cuando Jesús nos dice que para que la persona pueda vivir debe ser resucitada. Pero como se ha mezclado el hinduismo con el cristianismo, esa doctrina del hinduismo de la transmigración del alma, también conocida como el samsara, se ha mezclado con el cristianismo y ha formado esta ideología o doctrina cristiana en donde las personas cuando mueren se van directo al cielo o al infierno. Es de locos. Asimismo también se mezcló el tema de la meditación dentro del cristianismo, y luego aparecieron en el Imperio Romano también movimientos filosóficos como el estoicismo, que curiosamente está haciendo como un regreso ahora en este 2025. Pero luego, ¿qué pasa? Volviendo al tema, podemos ver ejemplos muy claros en estas religiones hinduistas y budistas de monjes mendicantes. Por ejemplo, en el hinduismo todos conocemos a los Hare Krishna. Son personas que se hacen pasar por mendigos y están todo el día vendiendo cosas para adquirir recursos y poder llevar su estilo de vida donde no tienen nada. Lo mismo lo vemos en el budismo. Entonces, ¿qué ocurre? A la final es como un concepto en el cual el monje se hace pasar por alguien muy pobre, pero con el objetivo de controlar a las personas, estableciendo así una religión paralela distinta a la que Jesús nos enseñó, lo que el apóstol Pablo llamó una religión de ángeles, plop. Sin embargo, aquí el asunto a la final no es si es bueno o malo vivir de la limosna, es algo pues que es irrelevante aquí. Seguramente hay personas inválidas o impedidas mentalmente que de verdad necesiten vivir de la limosna. Pero aquí lo curioso es que estos monjes ni están impedidos física ni mentalmente como para que necesiten limosna, y además de todo son parte de una institución inmensamente rica que además la misma Biblia en el Apocalipsis condena y expone como la gran ramera que está llena de oro y piedras preciosas, y esto lo dice porque es exuberantemente rica. Pero es curioso que sus agentes se muestran a la comunidad como personas muy pobres, como mendigos que necesitan vivir de la limosna. Recontraplop. De verdad que hay cosas curiosas en este mundo, hermanos. Todavía es peor el asunto en el cual estos monjes agustinos mendicantes, mientras viven de la limosna de la gente, al mismo tiempo se codean con la oligarquía, con la nobleza negra, con la élite global, el grupo Bilderberg, el club. Es de locos, ¿verdad? Es decir, por un lado el pueblo los mantiene y por el otro se codean con los grandes opresores del pueblo. Es como bizarro. Entonces, ¿qué pasa? No solo el pueblo tiene que darles limosna a estos monjes mendicantes, sino que el Estado debe construirles sus iglesias, sus estatuas idolátricas, sus universidades y colegios, etcétera, etcétera. Y bueno, así quien no se enriquece, ¿verdad, hermanos? Y hablando de eso, miremos lo que ha pasado en la ciudad de Chiclayo, en Perú, ahí mismo donde este Papa León XIV ha durado 43 años pidiendo limosna. Miremos, hermanos, que además de todo no olvidemos que el Papa León XIV apoyó la imposición del 666 durante el 2020 y que hoy más del 70% de la población mundial tiene el sello del demonio. Y tampoco olvidemos cómo este monje mendicante que hoy en día es el Papa León XIV aparece muy contento haciendo la señal de la mano cornuda, en donde parece que nadie puede despertar del letargo de lo que eso significa. Pero resulta que
ahí en Chiclayo hay una población llamada Etén y hay una pequeña iglesia. Pues resulta que en esa pequeña iglesia ha ocurrido, entre comillas, ¿no?, un milagro. Se ha aparecido el niño Dios vestido de campesinito peruano. Y entonces ese milagro pues ha despertado la codicia de la Iglesia Católica. A raíz de que eso ocurrió en ese pueblecillo llamado Etén, la Iglesia Católica está reclamando las 11 hectáreas que rodean esa iglesia donde ocurrió el milagro. No es de locos, es decir, la iglesia más rica y poderosa del mundo, con más de 177 millones de hectáreas, necesita 11 hectáreas más ahí en el Perú, precisamente donde ellos dicen que ocurrió el milagro, en la ciudad de Etén, que hace parte de la ciudad de Chiclayo, donde el Papa Robert Prevost trabajó como monje mendicante. Y es que este es un pueblillo como los de Sudamérica, empobrecido, en donde no hay empleo, en donde las oportunidades son pocas, y sin embargo eso contrasta mucho con los lujos exuberantes del Vaticano, el cual es el país donde se compran más botellas de vino al año. ¡Plop! Y bueno, el tema precisamente es que esas 11 hectáreas están justo ahí donde se apareció el divino niño vestido de campesinito peruano. Y por eso el Papa León XIV reclama la donación inmediata de parte del Estado de esas 11 hectáreas para convertirlas en un moderno complejo de iglesias, templos, imágenes, estatuas, venta de todo tipo de reliquias, pilas bautismales y hasta en un lugar de peregrinación en donde las personas también pueden reclamar indulgencias plenarias y pueden sacar a la abuela del infierno para que Satanás no la siga asando en salsa barbecue. ¡Plop! Hermanos, miremos cómo ocurrió todo. No nos olvidemos primero de que Perú fue el primer país en Sudamérica donde se instauró la Inquisición, también conocida como el Santo Oficio. ¿Será por eso que escogieron a un papa que ha trabajado en su mayor parte en Perú? Bueno, hermanos, ya veremos. Mientras tanto, en el año 1570, 70 años después del descubrimiento de América, precisamente fue la ciudad de Lima la que se convirtió en la sede del Santo Oficio. Y fue desde ahí desde donde se desató la persecución en contra de todo el que no respetara los dogmas de estos monjes mendicantes y por supuesto del Papa de Roma, y en especial se persiguieron a los judíos que practicaban su religión en secreto, a los protestantes, a las brujas, a los herejes, a los blasfemos y a las personas que se les daba por leer libros prohibidos, cosa que está por volver de nuevo, ¿ah? No te rías. En pleno siglo XXI, quien lo creyera, ya empezamos a escuchar palabras como manifiesto, discurso de odio, que las palabras matan y las balas acarician, etc. Nosotros ya sabemos de dónde viene ese discursito. Volviendo al tema, este milagro ocurrió cuando de repente alguien estaba estirando su lengua para recibir una hostia y el sacerdote se dio cuenta que en esa hostia no había moho, sino que había lo que parecía ser un dibujo del divino niño, y entonces ahí fue. Se decretó que el divino niño se apareció en la hostia. Pero además de todo, entonces, también se ha decretado que las 11 hectáreas que rodean esa iglesia le pertenecen al Vaticano. Entonces, hermanos, ahora el poder del monje mendicante pretende convertir a este pueblecillo llamado Etén en la primera ciudad eucarística de Sudamérica, lo cual para muchos ciudadanos puede ser una oportunidad para salir de la pobreza, ¿verdad, hermanos? Pues es como mucho de lo que pasa en Sudamérica. Hay personas dispuestas a lo que sea por salir de la pobreza, y por eso también confían mucho
en la reconocida capacidad de la Iglesia Católica para operar empresas de turismo y por lo cual el pueblo de Ten podría convertirse en una especie de centro de peregrinación en donde las personas de todo el mundo pueden venir a ver al divino niño recién nacido con su trajecito de campesinito peruano. Pero bueno, además de todo, también se aparecieron 3 corazones en el lugar, a lo cual un experto en apariciones del Vaticano dijo que eso era la Santísima Trinidad, que aunque no aparece en la Biblia por ningún lado, se ha venido a aparecer en el pueblecillo de Etén que queda en la ciudad de Chiclayo. Algunos políticos no están del todo contentos con el hecho de cederle 11 hectáreas a este papa mendicante. Sin embargo, ya el lugar ha sido declarado patrimonio histórico, filosófico, arqueológico, espiritual y religioso de la humanidad, por lo que ahora es propiedad del Vaticano. Desde ya se empiezan a preparar las ventas de hostias sangrantes, divinos niños que lagrimean gotas de aceite, santísimas trinidades que aparecen en forma de corazón y también del sol, milagro del sol. Porque miremos esto, hermanos, que no es coincidencia que el divino niño esté ahí puestecito dentro de un gran sol, porque después de todo el milagro ocurrió el 2 de junio de 1649 en la víspera de la celebración de la fiesta católica llamada Corpus Christi, que curiosamente coincide con el solsticio de verano, pues que tiene que ver precisamente con el sol, que ellos dicen que es el cuerpo de Cristo. Así que bueno, ahí está la cosa. Estamos como de vuelta a la Edad Media, volvimos de nuevo a las expropiaciones. La Iglesia Católica lo quiere todo y necesita tierra y dinero para imponer su idolatría en el mundo entero. Y luego, ¿qué ocurre también? Viene sobre el mundo una terrible oscuridad y ceguera, y esto se debe a que aquel que adora e idolatra imágenes que no pueden ver ni oír, se termina convirtiendo también en un ser que no puede ver ni oír. Tal vez por eso cuando vamos a predicarle a familiares y amigos, ellos no pueden ni ver las pruebas que les presentamos, ni pueden oír las palabras que les decimos, que son tan claras, pero que ellos no las pueden ver ni oír. Por eso hay que orar mucho, a ver si se les quita ese hechizo que tienen. Leamos en Mateo capítulo 15 versículo 14. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Las palabras de Jesús son bastante contundentes, ¿verdad, hermanos? Dejadlos. Parece como un poco extraño que Jesús diga algo así. Mira, no te molestes en convencer a esta gente, en hacerlos cambiar de opinión, porque jamás van a poder ver ni van a poder escuchar, porque están cegados. Déjalos. Es como bastante duro, ¿no? Pero ¿por qué otras personas que estaban cegadas sí han podido venir a la luz? Aunque al principio les fue un poco doloroso y difícil, si se esforzaron, terminaron viendo la luz. Esto es parte de lo que vamos a estudiar en este video, porque, bueno, ya leímos la advertencia del apóstol Pablo. Cuando algunos vienen a gobernarnos con un pretexto de humildad y vienen a enseñarnos una religión de ángeles. Obvio que no son ángeles buenos, ¿verdad, hermanos? De otra manera, el apóstol Pablo no nos haría la advertencia de el asunto. Cuidado. Vienen a gobernarlos con pretexto de humildad, con una religión de ángeles, pues no pueden ser ángeles buenos. Entonces es una advertencia clara. Y tú tal vez puede que no estés de acuerdo conmigo, con Ecusatón Aritmon, pero yo no te voy a imponer jamás lo que predico usando el poder de la ONU, de las logias secretas, del gobierno, o yo no uso a congresistas
para andar pasando leyes religiosas o para andar cargando estatuas e imágenes y metiéndolas dentro de los congresos. Así que conmigo tú no estás obligado a nada más que a poner atención y a buscar en la Biblia si es cierto lo que yo digo o no. Pero yo no exijo que el gobierno me construya capillas o que ponga en las entradas de las alcaldías algún lema alusivo a mi religión. Para nada. Pues yo solo te explico. Entonces tú estás en total libertad de comprobar si lo que yo digo es verdad o no. Y entonces es claro que ese versículo no me aplica a mí, ¿verdad? ¿A quién le aplica entonces? Sino a aquellos que pretenden gobernarnos, que se presentan ante nosotros como gente humilde, pero que a plena luz es obvio que no son humildes, sino que son muy ricos y vienen a traernos una religión distinta que no aparece en la Biblia. Es bastante claro lo que nos advierte el apóstol Pablo, ¿verdad, hermanos? Así que si tú quieres, también puedes ser parte de los 144,000 si deseas revisar la Biblia y verificar si es cierto o no lo que yo te digo y empiezas a obedecer la ley divina. Pero si no quieres ni ver ni oír, no es mi culpa, porque eso es prueba de que eres idólatra. Entonces, ¿qué ocurre, hermanos? Igual como dijo Jesús, nosotros también en algún momento, aunque sea bastante triste, vamos a tener que decir, dejadlo. Es ciego, guía de ciego. Ya verá cuando caiga en el hoyo y se dé cuenta de su error. Y el hoyo es el Seol o el Hades, que es la muerte eterna que sufrirán los impíos cuando llueva fuego y azufre del cielo y se forme aquí en la tierra un lago de fuego. Y esto es lo que le espera a todos los que no quieren ver ni oír tantas pruebas que se presentan. En este caso, inclusive la advertencia tan clara del apóstol Pablo. No es de locos, hermanos, cómo esta advertencia recae sobre todo líder religioso que está asociado con el Estado y que busca imponer sus dogmas a través de decretos religiosos. Está bastante claro. Es entonces esa, la religión de ángeles. Pero también uno se pregunta, un momentico, ¿cómo pudieran estos ángeles caídos tener tal capacidad para desarrollar aquí en la tierra una religión apócrifa, paralela a la verdadera, una religión de ángeles caídos, cuando estos seres son espíritu? Están por ahí volando en los cielos, tal vez tomen posesión de ciertas personas, pero a la final son seres espirituales. Y eso también nos quiere decir que estos ángeles caídos sí tienen el poder para operar aquí en la tierra, no solamente como espíritus, sino también como seres humanos. Y es que, de verdad, que se necesita como que ser de otro mundo para vivir toda tu vida como un mendigo, cuando en realidad eres una persona multimillonaria, es decir, haces parte de una institución exuberantemente rica. Su riqueza está a la vista, sus iglesias están todas adornadas de oro, están construidas con muchísimo dinero en las primeras plazas de los pueblos, es decir, es como obvio, ¿verdad, hermanos? Pero Jesús entonces nos revela que esto es lo que él quiso decir cuando le hablaba a estos líderes religiosos que no podían arrepentirse, sino que pretendían gobernar al pueblo con pretexto de humildad. Le dijo a los apóstoles, déjalos, son ciegos, guías de ciegos. Fue lo que ocurrió con el judaísmo. Entonces se formó un judaísmo apócrifo, un judaísmo paralelo, y de esa forma el judaísmo fue totalmente colapsado. Es decir, aún hoy en día, el judaísmo que nosotros vemos en los judíos de Israel es totalmente falso, ¿ok? Si tú piensas que estos judíos están salvados por lo que ellos practican como judaísmo, tú no entiendes nada de la Biblia. El judaísmo que ellos practican es un judaísmo apócrifo, es religión de ángeles. Leamos lo que Jesús dice en Mateo capítulo 15, versículo 13. Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Un momentico aquí, ¿qué pasa? La pregunta del millón es esta. ¿A qué se refería Jesús con eso de que hay una planta que no plantó el Padre Celestial? ¿Será que él se refería
a la doctrina torcida de esos líderes religiosos, o tal vez Jesús se refería a líderes religiosos que se habían infiltrado en el judaísmo sin que Dios los hubiera designado a ser sus mensajeros, o tal vez será que se refiere a personas que son de otro linaje, que no vienen de Dios, sino que vienen de otro poder. Plop. Así que nosotros no vamos a venir a imponer nada, ¿verdad, hermanos? Todo lo que decimos lo vamos a decir con base en pruebas bíblicas. No es que a mí se me ocurrió decir algo. No, yo voy a considerar cada una de estas situaciones a ver cuál es la que es la correcta. En este video vamos a dar luz sobre esto y vamos a derrumbar también viejas ideas sin base bíblica. Pero empecemos hablando no de este linaje del que nos habla Jesús, de estas plantas que no plantó el Padre Celestial, sino de las otras, del linaje humano que sí plantó el Padre Celestial, el cual yo voy a llamar en este video el linaje divino. No es porque sean santos, sino porque sí fueron plantados por el Padre Celestial. Ahora, muchos piensan que este linaje divino le corresponde solo a los de la nación de Israel y que ya por eso los judíos, nada más por ser de raza judía, están salvados. Sin embargo, no olvidemos que Noé fue hallado perfecto en sus generaciones. Es decir, que el linaje de Noé es el linaje divino, pues Noé está antes que Abraham. ¿Verdad? Es bastante claro. Y entonces el linaje de Noé es perfecto. Quiere decir que puede ser rastreado hasta el linaje de Adán y Eva. Y asimismo, si Noé es del linaje divino, porque puede ser rastreado hasta Adán y Eva, pues sus hijos también lo son, ¿verdad? Es como obvio. Sus hijos Sem, Cam y Jafet, que son los padres de las naciones que tenemos hoy en día, son también del linaje divino. Entonces, ¿cómo puede alguien decir que solo la nación judía es del linaje divino? Porque los judíos vienen de Abraham. Plop, un momentico, pero ¿de quién viene Abraham? Pues Abraham viene de Sem y Sem viene de Noé. Asimismo, los 3 hijos de Noé, que también eran perfectos en sus generaciones, pues de ellos descienden todas las naciones de la tierra. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que todas las naciones de la tierra son del linaje divino. El judío no es mejor que el griego ni que el gentil. Leamos lo que Dios le dice a Abraham en Génesis capítulo 22, versículo 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Esta palabra simiente es distinta a la que estamos usando, que es linaje, ¿ok? Porque es simiente en singular. Esta simiente es Jesús, bajo quien son benditas todas las naciones de la tierra. Pero la simiente no son los judíos, porque judíos es plural, ni son los judíos tampoco los únicos que tienen linaje divino, como ya probamos, sino que son todas las naciones de la tierra las que tienen linaje divino, porque su padre es Noé, o podríamos también decir que son los hijos de Noé. Pero dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9 versículos 6 al 7, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Aquí el apóstol Pablo de ninguna manera quiere decir que los que descienden de Isaac son la simiente, sino que dice que los hijos de Dios son los del pacto de la fe. Así como Abraham tuvo fe en que nacería su hijo Isaac en su tiempo senil, por eso nosotros entendemos que los que son verdaderos israelitas son los del pacto de la fe.
¿Y qué pasa? La mayoría de judíos no tiene fe. No quiere decir aquí el apóstol Pablo que los que descienden de Isaac son la simiente, sino que dice que los hijos de Dios son los del pacto de la fe. Nosotros recordemos cómo Dios le dice a Abraham que tendría un hijo inclusive cuando ya tenía 100 años, por lo cual Abraham tuvo que tener fe. Por eso los verdaderos israelitas son los que están en el pacto de la fe. Pero es obvio que la fe no es solo de los judíos. La fe no le pertenece a un pueblo específico. La fe es del mundo entero. Por eso se dice en el versículo 24, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Vemos entonces que tanto judíos como gentiles provienen de un linaje divino llamados al pacto de la fe, que es esa promesa establecida en el Génesis que Jesús derrotaría la muerte. Y esta es la primera profecía que leemos en la Biblia en Génesis capítulo 3 versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Nosotros entendemos que en un sentido primario, esta simiente que le aplasta la cabeza a la serpiente es Jesús. Pero también pudiéramos decir que es la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿quiénes son la iglesia? ¿Son los judíos o los gentiles? Pues ya vimos que son los del pacto de la fe, como dice en Hechos capítulo 16, versículo 26 al 27. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Esto es lo que podemos llamar como linaje divino, el cual es un solo linaje. Es decir, nunca hubo judío ni tampoco gentil en cuanto a Dios se refiere. Lo que hubo fue un pueblo que guardaba la ley, que eran los judíos, y luego pueblos que no conocían la ley y que eran impíos, que eran los gentiles. Pero como los judíos a la final tampoco pudieron guardar la ley, entonces ahora Jesús, bajo el pacto de la fe, llama a todos al arrepentimiento, tanto judíos como gentiles. Los judíos, porque no han podido guardar la ley, y los gentiles, porque no conocían la ley y estaban despojados de la ley. Leamos en Efesios capítulo 3 versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Está bastante claro, los gentiles son coherederos. ¿Con quién? Pues con los judíos. Judíos y gentiles son todos un mismo cuerpo, miembros del mismo cuerpo. Hablamos sobre todo de quienes aceptan a Cristo y guardan los mandamientos de Dios, sean judíos o gentiles. Porque si no, pues entonces, si el judío no reconoce a Cristo, ¿cómo pudiera ser hijo de Dios y cómo pudiera ser miembro del cuerpo de Cristo? Y si el gentil reconoce a Cristo, pero no guarda la ley, ¿cómo pudiera ser hijo de Dios y cómo pudiera ser miembro del cuerpo de Cristo? Entonces vemos que este es el linaje divino, el que puede y debe pisarle la cabeza a la serpiente, que como ya vimos, pisarle la cabeza a la serpiente significa poner primero la ley de Dios y en segundo lugar los deseos, placeres y cualquier bienestar mundano que exista en esta vida. Inclusive hasta la vida misma. Todo debe ser secundario y la ley de Dios debe ser siempre el objetivo primario de vida de aquellos que son el linaje divino, que son la simiente divina, que fueron hechos a imagen y semejanza de Dios y que aunque pecaron, ahora en Jesús, bajo el pacto de la fe, pueden restaurar para sí mismos la imagen y semejanza de Dios. De esto se trata este linaje divino, en que podemos volver a como fuimos creados al principio de la creación,
antes de que Adán y Eva pecaran. Por eso es importante que permanezcamos en ese linaje divino. No podemos permitir que alguien venga a mezclar nuestro ADN con pretexto de que vamos a ser inmunes a tal o cual enfermedad. Pero sin embargo, ojo con esto, porque hay dos tipos de personas dentro de este linaje divino. La primera persona es la que ha pecado y decide que va a dejar de pecar. Es decir, es una persona que por fe va a esforzarse para restaurar la imagen de Dios en sí mismo. Este es el plan de salvación escrito en la Biblia por todas partes. Leamos en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 16. Porque está escrito: sed santos porque yo soy santo. Luego el apóstol Pablo dice en Hebreos capítulo 12 versículo 14: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Bastante claro, ¿verdad? Que hay que dejar de pecar, hay que vivir en santidad, hay que restaurar la imagen y semejanza de Dios en nosotros. Ahora, con respecto a qué es la santidad, es importante entender que el ser humano no puede definir qué es la santidad, porque el ser humano ha sido mentiroso, pecador, engañador, en fin, y por eso no puede declarar qué es la santidad, porque no tiene autoridad para hacerlo, sino que el único que puede hacerlo es aquel que es santo. Por eso Dios en su palabra es quien define lo que es la santidad. Leamos en Romanos capítulo 7 versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, la ley y el mandamiento son santos, por lo cual quienes ponen la ley por encima de cualquier objetivo de vida, inclusive hasta la vida misma, estos son los santos. Estos son los que están restaurando la imagen y semejanza de Dios en sí mismos. Estos son el cuerpo de Cristo, la simiente que ahora empieza a pisarle la cabeza a la serpiente. Este es el primer grupo del que venimos hablando, que tienen linaje divino. Pero viene el segundo grupo, son los que también tienen linaje divino, que su descendencia puede ser rastreada hasta Adán y Eva, y son quienes, pudiendo restaurar la imagen y semejanza de Dios en sí mismos, no lo quieren hacer. Algunos tal vez porque han sido engañados por esta religión de ángeles, y otros porque le han cogido el gusto a los placeres de la vida, a la comida, al dinero, a los viajes, a la vida misma, a los placeres de la vida, y entonces como que no están muy de acuerdo en renunciar a sus tradiciones, a sus comidas, y no quieren hacer lo que es correcto. Por tanto, son personas que ponen sus tradiciones por encima de la ley de Dios, a pesar de que tienen el linaje divino, pero anteponen sus placeres por encima de los mandamientos de Dios. Así que estas personas obviamente no están bajo el pacto de la fe, no hacen parte de la simiente que le va a pisar la cabeza a la serpiente, y aunque pertenecen al linaje divino, van en camino a convertirse en hijos del maligno. Miremos esto, hermanos. Ya estudiamos el linaje divino y los dos grupos que hay dentro del linaje divino. Ahora vamos a estudiar otro linaje, un linaje caído, del cual Jesús dice que son plantas que el Padre Celestial no plantó y que deben ser desarraigadas. De estos dice Jesús: dejadlos. Es decir, es una palabra bastante fuerte viniendo de Dios, ¿verdad? Tú no quisieras escuchar que Dios te dijera eso a ti. Bueno, dejadlo, porque este no va a cambiar nunca. Es algo bastante duro, pero es lo que Jesús dice de estos fariseos. Ahora, empecemos probando también si Jesús dijo que cuando va a desarraigar estas plantas, estaba haciendo referencia a la doctrina que profesaban esas personas, y por tanto no es a las personas a las que va a desarraigar, sino a su doctrina, o estaba haciendo referencia a líderes religiosos que se habían endilgado el derecho a predicar la palabra de Jesús sin que Dios nunca se los hubiera mandado, o estaba haciendo referencia a personas que de un momento a otro pues no pertenecen al linaje divino,
sino que pertenecen a otro linaje. Empecemos por el primer punto. ¿Es acaso cierto que estas plantas que no plantó el Padre Celestial se refieren a doctrinas que se insertaron en el judaísmo y que Dios nunca mandó a que se predicaran ese tipo de doctrinas? Leamos en Mateo capítulo 15 versículo 1 al 3. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Lo vemos, hermanos? Este es todo el meollo del asunto. Entonces, este pasaje es tan claro que yo no puedo entender cómo hay pastores que dicen que la ley de Dios fue abolida. Un momento, si Jesús aquí le está diciendo a los líderes religiosos que cómo es posible que antepongan las tradiciones humanas primero y de segundo pongan la ley divina, es que no se puede, ¿ok? Entonces, en los tiempos de Jesús continuaba este mismo dilema que se desató en el Edén con Eva. Eva fue la primera persona que antepuso primero su deseo y de segundo la ley de Dios. Y no debe ser así, pues primero está la ley de Dios. Puede que te haya gustado mucho el árbol y el fruto del árbol, pero primero está la ley de Dios. Pues entonces Eva lo invirtió y de ahí para abajo todos los que descienden de Eva tienen el concepto invertido. Los seres humanos hijos de Eva anteponen el deseo y sus objetivos de vida por encima de la ley divina, así como hacían los fariseos. Y es que este es el punto central de todo lo que está pasando aquí en la tierra, cuando peor aún son líderes religiosos los que enseñan esta doctrina torcida de poner primero las tradiciones que los mandamientos de Dios. Es totalmente bizarro cuando efectivamente Eva fue la primera persona en hacer eso. Es de locos. Lo más increíble aún es que este dilema persiste en las prédicas de sacerdotes y pastores. Ahora, en este caso para los fariseos, como ya vimos, ellos tenían unas tradiciones judías y ellos debían hacer primero esas tradiciones, y al punto de que quebrantaban y pisoteaban el mandamiento de Dios por hacer esas tradiciones. Y eso representaba algo así como un nacional judaísmo. Era como la identidad de los judíos. Todos sus ritos ceremoniales para comer y para lavar los platos y cosas así que Dios nunca mandó, y que luego terminaban pisoteando el mandamiento de Dios. Bastante torcido. Entonces podemos ver que aquí no se trata de una doctrina, se trata de seres humanos que están actuando de forma rebelde en contra de Dios. Son personas que ponen primero sus tradiciones y deseos por encima de la ley de Dios. Así que no puede entonces la palabra planta referirse a la doctrina, porque luego también Jesús dice de estas personas, como ya vimos, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Es decir, este comentario no va dirigido a la doctrina, sino que va dirigido a los seres humanos. ¿Ok? Y por eso, cuando nosotros vemos que se habla de plantas, eso hace referencia a seres humanos, no a la doctrina. Entonces es bastante claro que aquí Jesús no está haciendo referencia a la doctrina, sino que está haciendo referencia a personas. Personas que tienen totalmente tergiversada la palabra de Dios y que Jesús los llama ciegos. Y de esa manera son ellos esa planta que el Padre Celestial no plantó y que la va a desarraigar. ¿Ok? Entonces, miremos algo que es curioso, porque las primeras prédicas de Jesús en la sinagoga es que Él había venido a darle vista a los ciegos y libertad a los cautivos. Y aquí tenemos a estos ciegos, guías de ciegos, que de alguna manera Jesús no les da vista, sino que dice dejadlos. Es bastante interesante, y la explicación del por qué estas personas permanecen ciegas es por su idolatría, por su falta de fe, pero también puede ser porque son parte de un linaje que no plantó el Padre Celestial.
Ahora, esto nos lleva a la parábola del sembrador. Leamos en Mateo capítulo 13, versículo 3 al 8. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por 1. El que tiene oídos para oír, oiga. Aunque aquí Jesús explica que la semilla es la doctrina, la planta que da frutos es el ser humano que acoge esa semilla, que es la palabra de Dios. En esta parábola, entonces, vemos que en todos los ejemplos que pone Jesús, Dios es quien siembra la semilla, pero finalmente esa planta que da fruto es el ser humano. Por eso queda descartado el considerar que la planta que no plantó el Padre sea una doctrina errada de los fariseos. Ahora, probemos entonces que esta palabra planta tampoco hace referencia a un individuo o líder religioso que se ha impuesto por voluntad propia como líder de la palabra de Dios sin que Dios se lo hubiera ordenado para ese fin. Leamos en Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30. Les refirió otra parábola diciendo: El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: No sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Miremos, hermanos, que el trigo aquí no puede considerarse como una doctrina, igual que la cizaña. Está bastante claro que trigo y cizaña hacen referencia a seres humanos, sobre todo cuando es dada la orden de recoger la cizaña en manojos para luego quemarla, pues cómo pudiera quemarse una doctrina, ¿verdad? Si fuera la cizaña esa doctrina o filosofía falsa, pues no pudiera sufrir eso de que fuera atada en manojos. Así que Jesús explica esta parábola bastante contundente. Y no queda lugar a dudas que el trigo y la cizaña no son doctrinas, sino que son dos plantas que representan a dos tipos de seres humanos. Leamos en Mateo capítulo 13, versículo 37 al 41. Respondiendo él les dijo: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad. ¿Por qué en el campo hay cizaña?, preguntan los ángeles. Y Jesús les responde: un enemigo ha hecho esto. Y de nuevo, ¿qué es la cizaña? ¿Una doctrina errada o seres humanos? Pues Jesús claramente lo dice. Son seres humanos a los que Él llama hijos del malo. Así que aquí tenemos a personas que no han sido plantadas por el Padre Celestial. Y no es que eran líderes religiosos, sino que eran seres humanos que simplemente no hacen las obras de Dios, sino que hacen maldad. Y por eso Jesús los llama hijos del malo. Entonces queda probado que tenemos
un linaje que no es divino, es un linaje que viene de otro poder, que Dios nunca lo plantó y que según Jesús fueron plantados por el diablo. Esto es lo que nos revela la parábola del trigo y la cizaña, porque en esta parábola el ser humano es claramente descrito como una planta. Y como ya sabemos, hay plantas que son de linaje divino, a las que Jesús llama trigo, y hay plantas que no son de linaje divino, a las que Jesús llama cizaña. Ambos son seres humanos, unos tienen linaje divino, otros tienen linaje maligno. Pero dentro de los que tienen el linaje divino, tenemos dos grupos, como ya vimos, unos que se arrepienten y otros que no quieren arrepentirse. Y dentro de los que no se quieren arrepentir, a pesar de que tienen linaje divino, vemos que también terminan siendo igual que la cizaña. Miremos esto, hermanos, porque la cizaña, a pesar de que no fue plantada por Dios, es descrita como los hijos del malo. Es algo que queda bien claro que este linaje no viene de Dios. Y sin embargo, los que sí fueron plantados por Dios, que son el linaje divino, pero que no se quieren arrepentir, pues también terminan siendo hijos del malo, aunque en principio eran trigo. Eran personas que habían sido plantadas por el Padre, pero nunca quisieron arrepentirse. Entonces, ¿qué pasa? Un trigo que no da fruto, a pesar de que es trigo, pues como el trigo y la cizaña se parecen, termina siendo igual que la cizaña, porque la cizaña no da fruto. El trigo a la final, cuando no da fruto, luce exactamente igual que la cizaña. Lo que diferencia al trigo de la cizaña es que el trigo da fruto y la cizaña no da fruto. Entonces, aquí tenemos a seres humanos que son trigo, pero que no quisieron dar fruto, y por eso a la final terminan siendo igual que la cizaña, igual que esa planta que no plantó el Padre Celestial. Entonces vamos a ver que la Biblia no hace diferencia entre seres que no son de linaje divino, es decir, que no fueron plantados por el Padre Celestial y que su linaje no puede ser rastreado hasta Adán y Eva, y estos seres que sí son de linaje divino, cuyo linaje sí puede ser rastreado hasta Adán y Eva, pero no dan fruto, porque están apegados a las tradiciones, a los placeres y al bienestar de la vida. Entonces ambos seres aquí son llamados como hijos del maligno. Ambos son cizaña, ambos el demonio les pone su sello, su número y su marca de la bestia. Leamos en Hebreos capítulo 6 versículos 7 al 8. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos para los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Hermanos, Jesús aquí hace referencia a la parábola de la viña, una viña que Jehová tenía, que era una planta y que representaba al pueblo judío, no solo en forma colectiva, sino también en forma individual. Leamos en Isaías capítulo 5 versículo 1 al 4. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lugar, y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Aquí, igual que con el trigo y la cizaña, miremos que hay dos clases de matas o plantas de uva, lo que conocemos como vid. Hay una vid que da uvas buenas y otra vid que da uvas silvestres. Pero esta vid, que es la buena, porque es la que el Padre plantó, es una vid escogida, cuidada, podada y regada. Y plop, ¿qué pasa? De repente esta vid que fue tan cuidada empieza a dar uvas silvestres, algo que no tiene lógica, porque la variedad de vid que da uvas silvestres es obviamente una vid silvestre. Entonces vemos que ambas,
La vid buena, escogida, es como similar a la vid silvestre, aunque son dos variedades distintas de vid. Pero nos damos cuenta cuál es la diferencia cuando da fruto. Y entonces, ¿qué pasa? Se supone que esta era una vid escogida que debía dar fruto bueno y terminó dando un fruto malo, por lo cual debe ser arrancada. Esta vid puede mirarse desde un punto de vista colectivo o desde un punto de vista individual, y también hace referencia a seres humanos que Dios esperaba que guardaran la ley porque habían sido creados a imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, no guardaron la ley, se dedicaron a sus tradiciones, a sus ritos ceremoniales, a sus placeres. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Son personas que ponen sus tradiciones y su bienestar por encima de las leyes de Dios, del día de reposo, de la ley dietética de Levítico, y entonces es una planta que, aunque sí fue plantada por el Padre, terminará sufriendo el mismo castigo de la planta que no es plantada por el Padre y que no puede dar sino solamente uvas silvestres. Ahora, miremos un poco más a fondo este tema. Estas plantas que no plantó el Padre, como ya hemos estudiado, no vienen del linaje divino, es lo que nos revela la parábola del trigo y la cizaña. Su linaje no puede ser rastreado hasta Adán y Eva, y eso quiere decir que son seres humanos que no han sido creados a imagen y semejanza de Dios, y por eso no pueden restaurar en sí mismos la imagen de Dios. Entonces son personas que están despojadas de la capacidad de arrepentirse. Sin embargo, Jesús advierte que estos seres se infiltran en las religiones, así como también se infiltraron en el judaísmo, se infiltrarían en el cristianismo y buscarían usar al Estado para imponer por fuerza sus dogmas religiosos que te obligan a violar la ley de Dios. Leamos en Mateo capítulo 7, versículo 22 al 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Las palabras de Jesús son contundentes, hermanos. Aquí vemos a personas que nunca manifestaron un arrepentimiento genuino. Jesús los llama hacedores de maldad, es decir, son violadores de la ley, porque ya vimos que hacer maldad es pecar y pecar es violar la ley. Jesús revela que estas personas nunca se arrepintieron porque nunca se presentaron ante el Padre bajo la mediación de Jesús, y por eso Jesús dice que no los conoce, inclusive siendo líderes religiosos, inclusive teniendo el poder para hacer milagros, señales y maravillas. Pero Jesús dice: yo no los conozco a ustedes. Son palabras bastante fuertes, ¿verdad, hermanos? Pero dentro de este grupo hay dos tipos de plantas. Como ya vimos, las plantas sembradas por el Padre, que inclusive, debido a que sí fueron sembradas por el Padre, podían hacer milagros, señales y maravillas, pero no quisieron arrepentirse. Y el otro grupo son las plantas que el Padre no plantó y que usaron su poder satánico para hacer milagros, señales y maravillas, y por eso, como no las plantó el Padre, no pueden arrepentirse. Leamos de nuevo en Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Es bastante claro. Estas son las plantas que el Padre Celestial plantó, aquellos que fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero luego Jesús dice en Juan capítulo 6, versículo 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y uno se pregunta: ¿pero cómo puede el Padre llevar a alguien a Jesús si esa persona no ha sido plantada por el Padre? ¿Verdad, hermanos? Por ejemplo, son cizaña.
Pues ¿cómo pudiera el Padre llevarle cizaña a Jesús? Como ya el mismo Jesús dijo, la cizaña son los hijos del maligno. Y en la parábola del trigo y la cizaña, el campo es el mundo, Dios es el sembrador, Dios siembra trigo, pero un enemigo siembra otros seres que son iguales al trigo, pero que no da fruto, y a esos los llama cizañas, y dice que esos son los hijos del maligno. Entonces, aquellos que son trigo no están salvados así nada más, porque son trigo. No, pues ya Jesús explicó en la parábola de la semilla que debe caer en buena tierra. Es decir, la persona debe estar dispuesta a permitir que el evangelio de Dios crezca en su corazón. Por eso es bastante evidente que el pueblo judío no puede estar salvado así nada más por ser judío. Y esto queda muy bien explicado en la parábola del sembrador. Y luego también podemos entender esto, que Dios sembró el trigo predestinado para que diera fruto a vida eterna. Es decir, Dios no sembró al trigo para que se muriera o para que fuera pisoteado. Dios sembró al trigo con la predestinación de que diera fruto a vida eterna. Pero eso no quiere decir que existan personas ya predestinadas a obtener la vida eterna, como pudiera decirse de los judíos, como muchos dicen, sino que este trigo son personas creadas a imagen y semejanza de Dios que tienen la posibilidad de obtener la vida eterna si se arrepienten. Pero si no se arrepienten, no pueden obtener la vida eterna. Fueron predestinados para obtener la vida eterna, pero les fue permitido tomar la decisión si quieren la vida eterna o no la quieren, si quieren guardar la ley de Dios o no quieren guardar la ley de Dios. Leamos en Efesios capítulo 1 versículo 4 al 5. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Ok? Entonces, ya entendemos a qué hace referencia el apóstol Pablo cuando habla de predestinación, no queriendo decir que hay personas que se van a salvar sí o sí, sino que fueron creadas para eso, para que se salven, pero es la persona la que tiene que decidir. Sin embargo, volvemos a esas plantas que no plantó el Padre. Leamos en Juan capítulo 8 versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Jesús no está aquí hablando simplemente de un comportamiento erróneo de los fariseos, sino que les está atribuyendo un origen maligno. Está diciendo, ustedes son del diablo y su padre es el diablo. Entonces recordamos que estos fariseos son esa planta que no plantó el Padre. Y recordemos también que entonces aquí encaja perfectamente la cizaña que ha sembrado el enemigo y que debe ser atada en manojos. Estamos ante un linaje con apariencia humana, pero que no es creado a imagen y semejanza de Dios, porque no ha sido plantado por el Padre, y además de todo, no puede arrepentirse, porque no está predestinado para la salvación, sino que hace las obras del diablo. Leamos en Romanos capítulo 9 versículo 17. Porque la Escritura dice al faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Así que vemos que hay seres predestinados para hacer el bien, sin que quiera decir que están obligados a hacer el bien, y también hay seres predestinados a hacer el mal, no porque Dios los haya creado para hacer el mal, sino porque un enemigo los creó o los plantó en el campo que es el mundo. No fue Dios el que los puso aquí para que hicieran el mal. El enemigo, el diablo, que es su padre, los sembró en el mundo.
y por eso ellos hacen el mal. Por eso Dios dice de Faraón que es el gran dragón. Leamos en Ezequiel capítulo 29 versículo 3. Habla y di, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. Entonces la palabra de Dios no nos llama a condenar a nadie, ni mucho menos a decir quiénes están salvados y quiénes están perdidos, hablando específicamente de este concepto de linajes. Sin embargo, nosotros podemos reconocer a las personas por sus frutos. Reconocemos al trigo y reconocemos a la cizaña, y luego también podemos reconocer a esta planta que no plantó el Padre Celestial en algunos casos, y hoy en día todavía es más contundente el asunto cuando ya hay el 70% de la población con el 666 porque recibieron la vacuna. Entonces, no es que nosotros los condenemos, es que ellos no han dado fruto y han sellado su destino, y en este caso se han convertido en hijos del diablo. Hermanos, no es que nosotros los estemos condenando, pero son sus actos los que los han condenado, y en este caso es el endurecimiento de su corazón, como en el caso de Faraón, que nos revela que estamos ante dos tipos de linaje: el linaje divino que no se quiso arrepentir, o un linaje que no fue plantado por Dios y que no puede arrepentirse. Leamos en 1 de Juan capítulo 3 versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. La palabra entonces nos revela que el que viola la ley de Dios irreverentemente es hijo del diablo. Sin embargo, todos sabemos que algunos de esos hijos del diablo sí pueden arrepentirse porque son de linaje divino. Hacen las obras del diablo, sin embargo, aún pueden arrepentirse porque no son de esta planta que no plantó el Padre Celestial. Y parece que estas otras personas no pueden manifestar la imagen de Dios en sí mismo, porque serían esta cizaña que ha plantado un enemigo. Es decir, tienen una estructura genética distinta a la del trigo, y por eso no pueden dar los frutos que da el trigo. Leamos en Juan capítulo 8 versículo 37 al 38. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. ¿Por qué mi palabra no haya cabida en vosotros? Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Plop. Hermanos, ahí está claro. Dentro del pueblo judío había cizaña. Eran seres que aunque eran descendientes de Abraham, pero estas personas no pertenecían al linaje divino, sino que eran del linaje de la serpiente. Su padre era el diablo. Y por eso uno puede entender mejor las palabras de Juan el Bautista en Mateo capítulo 12 versículo 34. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pues ahí está. Una generación es un linaje de víboras. Estos son los que traicionan a la simiente de Eva, a Jesús. Todos sabemos que la simiente de Eva es Jesucristo, pero también es su iglesia, los que tienen la fe de Jesús y guardan los mandamientos de Dios. Pero, ¿quién es entonces la simiente de la serpiente? Hermanos, pues no queda otra que todos aquellos que violan la ley de Dios, tanto del linaje divino como estos seres humanos que Dios llama cizaña, que aunque parecen humanos, no fueron creados a imagen y semejanza de Dios, y por eso no pueden arrepentirse. Y leamos en Mateo capítulo 23 versículo 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Imagínate eso, caer en la garra de estos líderes religiosos, de los cuales Jesús advierte que pueden convertirte 2 veces en hijo del infierno.
siendo tú peor que ellos, porque ellos son hijos del infierno, pero ahora tú eres 2 veces más hijo del infierno, confirmando lo que estamos estudiando. El trigo puede dar fruto y también, si quiere, no da fruto. Y ese trigo termina siendo peor que la cizaña, porque la cizaña no da fruto porque no puede, pero este trigo, pudiendo dar fruto, no da fruto. El trigo que no da fruto es 2 veces peor que la cizaña. Y esta cizaña que no plantó el Padre, sino que plantó el enemigo, la palabra nos revela que son producto de la hibridación entre ángeles caídos y mujeres de la tierra. Recordemos que la palabra sera en hebreo traduce simiente, y esta simiente puede ser un linaje tanto físico como simbólico. Entonces, el demonio en la tierra tiene una simiente, un linaje de seres, que aunque son humanos, Jesús los llama cizaña, los llama hijos del dragón. Es un linaje de seres que no pueden arrepentirse. Y tenemos a otro tipo de linaje, que son los del linaje divino, que pudiendo ser hijos de Dios, han caído en un engaño y se han convertido en hijos del dragón. Es terrible. Parece increíble, ¿verdad?, que se hable de democracia en un mundo donde la mayoría de personas son simiente de la serpiente, sea porque fue el mismo demonio el que los plantó o porque son personas de linaje divino que no quieren guardar los mandamientos de Dios. Son personas entonces que se oponen a la santidad y buscan perseguir al cristiano verdadero. Pues es obvio que en una democracia el cristiano verdadero siempre va a salir perdiendo. No olvidemos que estos son hijos del diablo y ellos resulta que se esconden en las iglesias. Así como los vimos escondidos en el judaísmo, así también los vemos escondidos en el cristianismo. De manera que es bastante absurdo el concepto de que una unión de iglesia y Estado va a restaurar a la sociedad, porque precisamente esta cizaña intenta imponerse a través de una unión de iglesia y Estado, porque se disfraza bajo apariencia de humildad, imponiendo una religión de ángeles, porque no son hijos de Dios, sino que son hijos de ángeles caídos. ¿Lo vemos, hermanos? Y es que es de locos esto, porque tú pudieras decir, Cusatón, ya yo sé esto, pero mira en el Vaticano cómo esto está a plena vista. Es decir, tienen un auditorio en forma de serpiente. Y como para ponerle la cereza al pastel de curiosidades, ese salón en forma de serpiente en el Vaticano se llama Aula Pablo VI. Y Pablo VI es un papa que se hizo muy famoso porque el 29 de junio de 1972, en una fiesta que él hacía a San Pedro y a San Pablo, dijo que, abro comillas, se diría que a través de alguna grieta ha entrado el humo de Satanás en el templo de Dios. Cierro comillas. Plop. Y parece que no solo se entró el humo por esa grieta, sino que se entraron también los cachos, la panza y la cola de Satanás, porque es que ni el tridente se le ha quedado por fuera de esa grieta vaticana, porque todos los papas cargan una vara llamada férula o báculo, donde la cola de Satanás se enrolla saludablemente. El sombrero que lleva el papa, ¿dónde me lo dejan? Se llama Mitra, como la religión mitraica, como el dios solar Mitra, al que le rendían culto en el Imperio Romano pagano. Sin embargo, nosotros, pues es muy común que escuchemos a los evangélicos asociar ese gorro Mitra con la figura de un pez, que generalmente es visto como una alusión al dios filisteo Dagón, y en parte puede ser cierto. Pero para mí ese sombrero más que todo representa la cabeza de una serpiente, ¿verdad, hermanos? Y es que esto es todo el meollo del asunto. Esta cizaña está en el cristianismo, son líderes cristianos, aunque también son personas del común, son también personas de renombre. Y es que no podía ser de otra manera, porque de no ser así, ¿cómo pudiera esta cizaña imponer su religión de ángeles si no pudiera controlar el cristianismo desde adentro?
¿Cómo pudieran enredarlo, llenarlo de herejías destructoras si no estuvieran dentro del cristianismo? Es que no tuvieran forma. Y para que pudieran hacer que el trigo fuera inducido a violar la ley de Dios por doctrina, tendrían que inventarse un cristianismo apócrifo que le hiciera creer al trigo que por obedecer tradiciones se está salvando, cuando en realidad se está condenando. A la final, este cristianismo apócrifo, que es desplegado por la cizaña, convierte al trigo en cizaña, a hijos de Dios en hijos del diablo, a personas de linaje divino en personas que son como si el Padre nunca las hubiera plantado, a pesar de que el Padre sí las plantó. Son personas engañadas en algunos casos y en otras, felizmente, violadores de la ley de Dios para recibir los placeres del mundo. Y es que, ¿será posible que entre estos fariseos tal vez hubiera un trigo que había sido engañado por esa cizaña? Sí, pues lo vemos en el apóstol Pablo. Él es un ejemplo claro de eso. Al pobre Pablo los fariseos lo tenían bien engañado, casi como una lombriz en una fiesta de gallinas. Pero Jesús logró rescatar a Pablo de esa trampa y Pablo pudo restaurar en sí mismo la imagen y semejanza de Dios. Pablo era linaje divino, era el trigo y pudo dar los frutos de santidad. Entonces, de Pablo Jesús no dijo eso de dejadlo, es ciego, guía de ciego, ¿verdad, hermanos? Qué terrible hubiera sido eso para Pablo. En el fin de los tiempos, millones de personas caen engañadas por esta cizaña dentro de las iglesias cristianas porque los ven como los líderes religiosos, los guardianes de los secretos de Dios, los mensajeros de Dios. Y sus obras, sin embargo, son obras de maldad, las cuales los denuncian, que son en realidad hijos del diablo. Leamos en 1 de Juan capítulo 3 versículo 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces, miremos esto, hermanos. De Caín dice el apóstol Juan que era del maligno. La pregunta ¿es Caín de linaje divino? Es decir, creado a imagen y semejanza de Dios, o es Caín esta planta que el Padre no plantó, hijo literal de Satanás. Es lo que vamos a ver ahora. Entendamos entonces que cuando el apóstol Juan dice que Caín era hijo o linaje del maligno, es decir, que era casi como cizaña. Sin embargo, eso no quiere decir que literalmente Caín era hijo del maligno, sino que estaba bajo el poder y el control del maligno por culpa solo de Caín. Él mismo se dejó llevar hasta el punto de que el maligno lo controló. Esto se debe a que Caín se dejó llevar por el pecado hasta el punto de que cayó por completo bajo el dominio del maligno. Caín, siendo trigo, nunca dio fruto y aunque no era cizaña, terminó convertido en cizaña. Y hay toda una serie de especulaciones en donde se dice que tal vez Caín sí nació producto de un adulterio entre Eva y Satanás, de manera que entonces quedaría establecido que Caín sí era cizaña, era una de esas plantas que no plantó el Padre Celestial. Uno tal vez pudiera decir que sí existió adulterio espiritual, no físico, sino espiritual de parte de Eva, porque obedeció la voz de Satanás en vez de obedecer el mandato de Dios. Pero más allá de eso, no se puede decir que en efecto hubo una relación física entre Satanás y Eva. Es decir, no hubo adulterio físico. Ahora, ¿por qué les puedo decir eso con total contundencia, hermanos? Es decir, que Caín nunca pudo ser hijo literal de Satanás y Eva, como si literalmente Caín hubiera sido engendrado por una relación física entre Satanás y Eva. Pues se lo digo porque Caín sí tenía la opción de arrepentirse de sus pensamientos pecaminosos en contra de Abel. Y eso es la prueba, reina,
que desbarata de un tajo la teoría de que Caín era hijo engendrado literal de Satanás, porque entonces Caín, si así hubiera sido la cosa, hubiera sido cizaña y no hubiera podido tener la opción de arrepentirse. Pero Caín sí tuvo la opción de arrepentirse antes de cometer el pecado en contra de Abel. Y esto lo vamos a leer bastante claro, hermanos. Recordemos que antes de que Caín tomara su decisión nefasta de matar a su hermano, Jesús mismo bajó del cielo para ayudar a Caín a arrepentirse. Leamos en Génesis capítulo 3, versículos 6 al 7. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Recordemos, hermanos, que a partir de la transgresión de Eva, el pecado siempre estaría de ahí en adelante a la puerta de cada ser humano, siempre acechando, siempre buscando la manera de hacerte caer. Satanás también, como ese pecado viviente, no solo la condición pecadora y humana de Caín era su propio enemigo, sino también este ser de maldad, el demonio mismo, susurrándole al oído para que obedeciera su voz que le decía que cometiera el pecado. Entonces, el objetivo del pecado es imponerse sobre la ley de Dios y destruir en el ser humano la imagen y semejanza de Dios. Y por eso Jesús baja del cielo y le dice a Caín: mira, tú puedes y debes dominar el pecado. Y si lo haces, pues tú te enseñorearás del pecado, como cuando un león es sujetado con una cadena. Y básicamente esta es la batalla que estaba ya en curso en el cielo y que también ahora había venido a la tierra. Es la batalla entre el bien y el mal. Ahora, esta guerra espiritual no solo iba a tocar a Eva, sino también a toda su descendencia, todo ese linaje divino, creación de Dios, el trigo, las plantas plantadas por el Padre, tenían que tomar una decisión, igual como la tenía que tomar Caín. O sujetabas el pecado o te dejabas sujetar del pecado. Es el punto central de este dilema, la prueba que todo ser humano tiene que vencer en esta tierra. ¿Qué decisión tomarás tú? ¿Someterás y subyugarás al pecado y entonces estarás del lado de Miguel y sus ángeles? ¿O dejarás que el pecado se enseñoree de ti y entonces te controlará el pecado y estarás bajo el bando de Satanás y sus ángeles? Es lo que la palabra llama la cizaña. No solo son ángeles caídos, son también su descendencia humana. Pero cuando tú no perteneces a ese bando, porque tú eres trigo, debes estar alerta, porque tú tienes una opción que ellos no tienen, porque el trigo puede dar fruto, pero la cizaña no puede dar fruto. Lo vemos, hermanos. Tú puedes llamar al pecado como quieras: bien común, bienestar, deseo, tradición, costumbre, éxito, prosperidad, decreto gubernamental. Pero el punto es este, que si violas una ley divina, estás pecando, y no importa cuántas personas lo hagan o cuántas personas digan que no pasa nada, tú estás cayendo de la gracia, te estás convirtiendo en cizaña, tú estás abandonando la imagen y semejanza de Dios para ser hijo adoptivo del demonio. Te estás subyugando al pecado y llegará un día en que Dios solo pueda decir de ti: dejadlo, es ciego, guía de ciegos. Hermanos, Caín y Abel no eran muy distintos. Ambos eran trigo, ambos eran del linaje divino, ambos eran de la familia divina, del mismo linaje de Adán y Eva. Pero Caín imitó a su madre, Eva, y a Abel imitó el arrepentimiento de su padre Adán. Caín se subyugó al pecado, pero Abel se subyugó a la ley de Dios. Hermanos, imponer la ley de Dios sobre el deseo es restaurar la imagen de Dios en nuestro ser.
Pocas personas están dispuestas a abandonar los más exquisitos placeres humanos para guardar la ley de Dios. Pero no hay otro camino al cielo. El ser humano que vence su propio carácter es aquel que ha vencido al mundo. Esto fue lo que hizo Jesús, es su ejemplo. Por eso Él dice, yo he vencido al mundo. Hermanos, por eso Jesús le ha pisado la cabeza a la serpiente, porque Jesús no pecó en nada por obedecer tradiciones humanas. Y este es el fruto del trigo, es la victoria de la ley sobre el deseo, hermanos. El placer humano ha quedado relegado a un segundo plano. No hay ya nada que justifique violar la ley de Dios. La idea de Satanás y sus ángeles de poder pecar sin ser juzgados es rechazada de un tajo, no solo por Dios, no solo por los ángeles, sino por 144,000 personas aquí en la tierra que deciden imponer la ley sobre el deseo y el placer. Entonces ellos son los que le dan la estocada, la pisada final en la cabeza de la serpiente. ¿Lo vemos, hermanos? Estos son el cuerpo de Cristo en el fin de los tiempos. Son los que ponen la ley por encima de lo mundano. Son los que tienen un arrepentimiento genuino. El arrepentimiento del trigo es la victoria sobre el pecado y es la derrota final de Satanás y sus ángeles. Es el fin de la batalla entre el bien y el mal. Hermanos, es de locos. Miremos esto. La cizaña incrustada en las religiones cristianas enseña que no es necesario vencer el pecado para obtener la vida eterna. ¡Plop! Muchos caen así engañados por seres que traicionan sin el más mínimo remordimiento, porque ellos más que nadie conocen la palabra y saben que ahí dice muy claro que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cómo pues te predican que no es necesario guardar la ley? Es de locos, hermanos. Aunque Caín no fue producto de una hibridación entre Satanás y Eva, miremos que seguimos con el tema. Estamos hablando de que hay una planta que no plantó el Padre Celestial. Pues ya sabemos que ese linaje no viene de Caín, porque Caín sí tenía la oportunidad de arrepentirse. De manera de que por ahí dicen que los hijos de Set se casaron con las hijas de Caín. Pero ya vemos que no del todo las hijas de Caín eran de un linaje malo o eran de cizaña, sino que también podían, si querían, arrepentirse. ¿Verdad, hermanos? Pero luego leemos en Génesis capítulo 6, versículo 1 al 4. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿No es de locos la coherencia de la Biblia, hermanos? Porque Jesús habla de una cizaña que no la plantó el Padre Celestial. ¿De dónde viene esta cizaña? Pero ahora aquí Génesis 6 nos dice algo, un momentico, aquí pasa algo en donde la descendencia de este matrimonio son valientes que desde la antigüedad fueron llamados varones de renombre. ¿Serán estas las plantas que el Padre Celestial no plantó? Hermanos, las religiones cristianas, en general todas, no quieren aceptar que lo que en este pasaje se describe es una hibridación genética entre ángeles caídos que tomaron forma humana, los que aquí se llaman hijos de Dios, y se casan con mujeres de la tierra, las que aquí se llaman hijas de los hombres. En general,
Tú puedes ir a cualquier iglesia, puedes preguntarle a tu pastor o cura o sacerdote. La concepción de estos líderes cristianos es que aquí lo que ocurrió fue un simple matrimonio entre los hijos de Set, que fue el tercer hijo entre Adán y Eva, y las hijas paganas de Caín o de Lamec. Sin embargo, vamos a suponer que fue así. ¿Cómo pudiera explicarse que este matrimonio entre hijos de Set e hijas de Caín o de Lamec engendraron gigantes? ¿Cómo pudiera explicarse eso? Es decir, ¿qué diferencia genética pudiera existir entre la descendencia de Set y la descendencia de Lamec, como para que se produjera semejante linaje tan extraño? Por ejemplo, hombres con 12 dedos en las manos y pies, que solo podían dormir en camas de hierro de un tamaño de 4.5 metros de largo, y tan grandes eran estos gigantes que más tarde los judíos declararon que ellos se veían como langostas al lado de esos gigantes. Ahora, recordemos que la palabra gigante que vemos en Génesis 6 viene de la palabra hebrea H5303, que transliterada se lee Nefilim, que es una palabra bastante curiosa. Es decir, ¿por qué llamar a los hijos de estos matrimonios Nefilim? ¿Verdad, hermanos? Y sobre todo, la traducción de Nefilim es gigante o tirano, que coincide mucho con lo que dice luego el pasaje, que son valientes, varones de renombre, es decir, son caudillos, son guerreros, son gamonales, son personas poderosas, hombres de fuerza, que se imponen por la fuerza bruta. Y es lo que concuerda con la palabra que dice que son varones de renombre, ¿ok? Y eso quiere decir que eran los líderes, los gobernantes que imponían su mandato o su ley por la fuerza bruta. Porque tenían la fuerza bruta, porque eran gigantes. Y hermanos, es de locos, porque recientemente en esta guerra que se ha desatado entre Irán e Israel, el presidente Benjamín Netanyahu dijo ante el parlamento judío que primero viene la fuerza y luego la paz. Plop. No es lo que enseña Jesús, ¿verdad, hermanos? Jesús logró la paz solo con la paz. Es decir, Jesús pudo decir que le mandaran 12 legiones de ángeles para derrotar a todos estos fariseos, a toda esta cizaña, y no hizo eso. Jesús los derrotó con la paz. Es decir, Jesús dice, primero viene la paz y con la paz se derrota la violencia. Esto no es lo que dice Netanyahu. Él dice que la violencia se derrota con más violencia. Prop. Ahora, yo supongo que Caín pensó lo mismo, ¿verdad, hermanos? Cuando él dijo, primero la fuerza, luego la paz. Es decir, imponer mi concepto de vida en el otro usando la fuerza bruta. Y este es el tema que se desata en el cielo en esta guerra entre Miguel y sus ángeles en contra de Satanás y sus ángeles. Y Satanás y sus ángeles representan precisamente la fuerza bruta. Es la fuerza bruta sobre la verdad y la paz. Y de nuevo, uno pudiera pensar que es imposible vencer a un enemigo que te lanza bombas solamente haciendo actos de paz. Creo que hoy en día las personas dirían que eso es imposible, pero fue exactamente como Jesús le pisó la cabeza a la serpiente. Jesús derrotó este poder maléfico a punta de paz y de verdad. No es de locos, hermanos. Y de nuevo, cuando vemos a estos nefilines, a estos tiranos que se imponían por la fuerza bruta, Jesús los derrota por la paz y la verdad, a pesar de que eran los grandes tiranos que gobernaban la humanidad, aún en los tiempos de Jesús, y aún ocurre hoy en día. Entonces, si fuera cierto que este cruce del que habla Génesis 6, versículo 1 al 4, solo fue entre hijos de Set e hijas de Lamec, dime cómo pudieron esas hijas parir tal clase de seres, gigantes con 12 dedos, cuya ideología es la violencia para lograr la paz. Ahora, la palabra Nefilim viene también del hebreo H5307, que transliterada es Nadal, que en español significa caídos. No es de locos, hermanos, es decir,
¿Es esto una coincidencia? Nefilim viene de una palabra que significa caído. Yo creo que no puede ser más obvio que estos gigantes son descendencia de ángeles caídos. No puede ser más obvio. Y de nuevo, yo me hago esta pregunta, hermanos. Si fuera cierto que este matrimonio fuera entre humanos normales, comunes y corrientes, cuyo error fue haberse casado nada más con mujeres paganas, como generalmente se dice de los judíos, cuyo error fue casarse con mujeres paganas. En parte, ese fue un error, casarse con mujeres paganas, pero en parte también porque tienen un linaje que no viene de Dios, ¿verdad, hermanos? Y luego ese linaje también se metió en Israel. Ahora, estos gigantes tienen funciones biológicas igual que los seres humanos. Es de locos. Está en la historia. Tenían además la ventaja de que tenían más fuerza que la mayoría de personas, al punto de que podían lograr convertirse en los reyes y tiranos de las eras antiguas. ¿Quiénes eran entonces los reyes, verdad, hermanos? Entonces, esto no es casualidad, ¿o sí? Que preciso la palabra usada para describir este linaje sea el de caídos. Ahora, no olvidemos de nuevo el cuento de los arqueólogos reputadísimos de las universidades pontificias, quienes escondieron del público los cientos de miles de pruebas de la existencia de huesos de estos gigantes, lo cual contradice de un tajo la absurda teoría vaticana de Darwin de que venimos del mono. Plop. Inclusive, en los dibujos encontrados en las pirámides egipcias, puede verse que hay representaciones de estos gigantes interactuando con seres humanos de estatura normal. Está ahí a plena vista. Entonces, si esta hibridación no hubiera ocurrido, ¿de qué otra forma pudiera entenderse las palabras de Jesús, verdad? Porque Él dice que hay una cizaña que un enemigo plantó, pero que Dios no la plantó. Bueno, pero ya Él dijo que son los hijos del maligno. Entonces, ¿quién la plantó? ¿Cuándo la plantó? Pues esas palabras no tendrían explicación alguna si el pasaje de Génesis capítulo 6, versículo 1 al 4 no estuviera ahí y la palabra Nefilim no estuviera tan clara, que viene de la palabra Nadal, que significan caídos. Y entonces las palabras de Jesús quedan totalmente explicadas. Y vemos una coherencia tremenda con la Biblia. Ahora nosotros podemos suponer que este cruce ha venido ocurriendo a través de la historia humana, como dice el pasaje, que antes del diluvio se venía dando este cruce y luego después del diluvio, ¿verdad? Y que también este linaje se infiltró en el pueblo hebreo. Por eso también Dios le decía a los hebreos que no podían emparentarse con las mujeres de otros pueblos, y no solo por el tema de que se infiltraría la religión pagana en el judaísmo, sino también porque venía esa semilla, ese linaje de los caídos que terminaría mezclándose con la semilla o linaje divina, y eso también era un problema. Pero sin embargo, por más que los hebreos trataron de mantener su linaje puro, terminaron infiltrándose otras tribus en su linaje, como ya hemos visto. Y debido a eso, de repente aparecieron los fariseos y saduceos, que no son de ninguna tribu, porque no olvidemos que las labores del sacerdocio solo eran para la tribu de Levi. De repente aparecieron estos fariseos y saduceos apoderados del judaísmo, cuando eran los de la tribu de Levi los que debían tener el control del judaísmo, y se apoderaron, me imagino que haciendo eso, viniendo con apariencia de humildad. Ustedes recuerdan una tribu que de repente se presentó ante José cuando estaban en camino a la tierra prometida, y se presentaron como humildes mendigos, y entonces con apariencia de humildad se metieron en la nación de Israel. ¿Y en dónde los puso José a trabajar? Pues los puso a ser aguateros del templo. Plop, hermanos, es de locos. Así que miremos esto, que de repente estas personas tal vez terminaron asumiendo el control del judaísmo y del templo.
Es bastante impresionante, hermanos. Y ya vemos que no eran de un linaje aprobado por Dios. Ahora, el profeta Juan dice también muy claro que estas personas hacen parte de un linaje de víboras. Y uno ahora entiende esas palabras. Y por eso la sangre de Cristo no puede ser derramada para ellos, porque son plantas que no plantó el Padre Celestial. En el 2020, más del 90% de los judíos que hoy habitan en Israel ya recibieron el 666. ¿Qué nos revela eso? Es decir, Jesús no va a gobernar desde un supuesto tercer templo construido en la Jerusalén terrenal que tenemos hoy en día. A pesar de que esta guerra entre Irán e Israel nos revela que algo está por ocurrir ahí, justo en esa zona en donde ellos quieren construir el tercer templo, porque ahí está la mezquita Al-Aqsa. Y cualquier día dicen que un misil cayó en esa mezquita y que no fueron ellos los que arrojaron ese misil, sino que fueron los mismos de Irán y plop. ¿Qué va a pasar ahí, hermanos? Nosotros ya sabemos que de ahí no puede venir nada bueno y que tampoco de ahí puede venir el anticristo. Ahora, cuando nosotros miramos lo que ocurrió con el judaísmo y cómo fue usurpado por este linaje de caídos y que luego terminó transformándose en lo que vimos en los tiempos de Jesús, una religión de tradiciones que violaba los mandamientos de Dios. Es decir, era una religión rebelde a Dios por doctrina. No había manera de que nadie se salvara del judaísmo. Jesús, si quería salvar al pueblo judío, tenía que derrumbar el templo y destruir completamente a la nación de Israel. Es de locos, pero no había otro camino, porque su religión había sido usurpada por seres que habían venido con apariencia de humildad y que terminaron controlándolos con una religión de ángeles sin que se dieran cuenta. Lo más curioso de todo es que lo mismo se repitió en el cristianismo, hermanos, pues la iglesia primitiva empezó a expandirse por el mundo como un jinete montado en su caballo blanco. La sencillez y humildad de quienes la profesaban, su vida pura, su carácter amable y servicial, eran como una invitación para cualquier persona a entrar y convertirse en el cristianismo, y por eso muchos fueron sanados y muchos acogieron la palabra de Dios, se convirtieron en esa planta que da fruto al 100 y al 30 por uno, y el cristianismo terminó expandiéndose por todo el imperio romano. Sin embargo, de nuevo vinieron estos seres con apariencia de humildad, pero que no eran humildes. El mismo engaño que vivió José. Vinieron ellos todos con la ropa rota, ¿no?, a presentarse, cuando en realidad eran sacerdotes paganos de alta alcurnia y eran de este linaje de nefilines, el linaje de los caídos, y su único deseo era infiltrar el cristianismo y usurparlo para usarlo como instrumento de control social. Y fue así como efectivamente el cristianismo fue usurpado por la aristocracia, que luego se mostraba como pobre cuando en realidad eran la oligarquía. No es de locos, hermanos. Y fue así como la sencillez del evangelio fue trastocada por una religión suntuosa, pomposa, que convertía a las personas de trigo a cizaña, porque ya no obedecían los mandamientos de Dios, sino que estaban de vuelta a lo mismo que ocurría en el judaísmo, obedeciendo tradiciones para violar la ley de Dios. Impresionante, de repente, este linaje que no plantó el Padre y que son de nuevo estos caudillos, estos tiranos, empezaron a apropiarse del cristianismo en Europa. Son los varones de renombre, la nobleza negra, son los caballeros templarios, son esta gente muy valiente, muy poderosa, que usa la fuerza bruta, que usa la violencia y el poder del Estado para imponer sus dogmas sobre las personas del común. Son los gamonales del imperio romano, que se disfrazaron de sacerdotes y se presentaban como monjes mendicantes, pero que en realidad eran la oligarquía.
hermanos. Entonces fue ahí cuando se empezaron a introducir herejías destructoras que debido a la ignorancia de las personas empezaron a expandirse al punto de que crearon un cristianismo apócrifo, un cristianismo paralelo muy distinto al que Jesús enseñó. Un cristianismo donde ahora tú estás salvado por obedecer tradiciones de hombres. Algo totalmente contrario a lo que Jesús enseñó, que hay que obedecer los mandamientos de Dios y no las tradiciones de los hombres. Increíble, hermanos. Leamos en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Plop. La advertencia del apóstol Pedro es contundente. Estos líderes oligarcas que se presentan como maestros del pueblo con apariencia de humildad introducen herejías destructoras que inclusive negarían al mismo Jesús. Los cristianos ya no iban donde Jesús para obtener el perdón de sus pecados, no. Ahora es el sacerdote el que te perdona. ¿No es de locos? El cristiano, sin embargo, debía ya estar apercibido de lo que iba a pasar. El apóstol Pedro lo estaba advirtiendo. Vendrían maestros a introducir herejías destructoras en la palabra de Dios. Sin embargo, miremos lo entumecido que tiene el cristiano el entendimiento cuando el apóstol Pedro deja bien claro que no serían individuos comunes y corrientes. Es decir, que el trigo son personas comunes, pero que la cizaña generalmente serían personas que estarían obedeciendo puestos importantes dentro del cristianismo. Serían los supuestos maestros, los que vendrían a introducir herejías destructoras. Pero en la Edad Media miremos la ignorancia del cristiano que buscaba en las personas del común a herejes cuando eran los maestros los que estaban introduciendo herejías. Y hermanos, para finalizar, ¿por qué es importante este conocimiento? Para entender que cuando mires a las mayorías obedeciendo tradiciones por encima de la ley de Dios, ya tú debes entender qué ocurre. Unos son cizaña, otros son trigo. Y algunos siendo trigo y viendo que la cizaña no se arrepiente, entonces deciden tampoco arrepentirse y no dan frutos y terminan convirtiéndose también en cizaña. Pero esta cizaña son varones de renombre, son caídos. ¿Lo vemos, hermanos? Son hijos del infierno. Y son personas que por la religión cristiana tratan de llevar a otros a convertirse 2 veces en hijos del infierno. Y vemos que estos son los gamonales religiosos, los gigantes de la religión, los gigantes del cristianismo. Son los poderosos oligarcas que vienen con su histrionismo a enseñarte qué es lo que debes hacer. Sobre todo, a enseñarte a violar la ley de Dios. Vienen a decirte que no tienes que guardar el sábado, que no tienes que obedecer la ley levítica, que a pesar de que la Trinidad no aparece en la Biblia, Dios es una Trinidad, que a pesar de que el apóstol Pablo dice bien claro que el reino de Dios no es comida ni bebida, vienen a decirte que tienes que comer un pan y beber un vino para salvarte. Estas personas ponen las tradiciones por encima de la ley de Dios. El hombre termina subyugado al pecado y no como debería ser, el hombre subyugando al pecado. Entonces, hermanos, esta es la labor que tenemos que hacer. Enseñorearnos sobre el pecado, no como Caín, que el pecado terminó enseñoreándose sobre él, por lo cual el apóstol Juan con toda confianza dice que Caín era del maligno, no queriendo decir que era hijo literal del diablo, sino que siendo Caín de linaje divino, no quiso subyugar al pecado y el pecado terminó apoderándose de él. El maligno, el diablo, terminó controlando a Caín como si fuera un títere.
para siempre. Caín perdido para siempre. Y en algún momento Caín tuvo arrepentimiento de otra manera, porque Jehová baja del cielo a decirle: vamos, Caín, enseñoréate tú sobre el pecado. Pero vemos que a los fariseos Jesús les dice: dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. ¿Lo vemos, hermanos? Entonces hay un punto en el cual Caín pudo dar frutos y no los dio, y terminó convertido en cizaña para siempre. Y así ocurre con esta multitud que tenemos hoy en día. Siendo muchos de ellos trigo, ven a la cizaña, ven a los caciques, a los gamonales, a los poderosos de la religión, y piensan que son los mensajeros de Dios, y no se dan cuenta que son los caídos. Son estos líderes que Jesús llama cizaña. Son plantas que el Padre no plantó. Son seres que han venido a engañarte, a enseñarte un cristianismo apócrifo, a enseñarte a poner tus deseos, tu bienestar y tus tradiciones por encima de la ley de Dios. Mucho ojo, hermanos. Entendamos estas cosas antes de que sea demasiado tarde. Hermanos amados, les mando un abrazo y un saludazo. Que el Padre los bendiga en nombre de Jesús. Amén. Feliz Shabbat y hasta pronto.